Rafael Mezquita. Invitamos a Rafael Mezquita como analista para tratar de entender un poquito el tema de la ley antiblindaje. Porque, a ver, para que sea antiblindaje, porque había un blindaje, ¿no? Y fue la ley que propuso el diputado Delgado en el periodo pasado, donde, ¿cómo decirlo?, complicaba el proceso para investigar a un diputado. Más o menos es así, por favor, don Rafa, para entender un poquito de qué se trata. Había un proceso determinado por el Código Procesal Penal, aprobado en el 2008, en la administración de Martín Torrijos, que funcionó durante el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En el 2012 este Código Procesal Penal fue modificado por esta ley presentada por el diputado Hernán Delgado, en donde endurece las condiciones para las cuales se podría o se puede investigar y procesar posteriormente a un diputado. Por eso le llamamos blindaje. Obviamente que este blindaje se dio en el 2012, producto de las condiciones políticas que vivía el país en ese momento, que eran distintas a las del 2008, y producto de que los diputados que estaban en ese momento en la Asamblea consideraron prudente blindarse, porque es importante decirlo, por alguna razón ellos en el 2012 consideraron prudente blindarse hacia el futuro y por eso lo hacen. Ahora, había la intención y hubo la promesa y el diputado Valderrama habló de que habría que eliminar eso. Pero lo que yo he entendido es que con las reformas que se le metieron en primer debate, en vez de blindaje, ahora quedó la ley que parece la bestia, la limusina de Obama, que, o sea, con un blindaje superior al que ya tenía. Sí, yo quiero entender primero que todo de que los diputados que estuvieron trabajando durante la asamblea anterior y que fueron reelectos en esta asamblea, la mayor parte de ellos de Cambio Democrático, al igual que algunos diputados del PRD y algunos diputados del panameñismo, por razones evidentes, se sentían muy cómodos con el blindaje como ser humano que les daba esta ley. Me imagino que de alguna manera existen las condiciones propicias para que los diputados que lograron la reelección, independientemente de la bancada donde estén cómodos con esta ley. Y hubo también, entiendo, una promesa de parte del presidente de la Asamblea, que a propósito, esto no estaba dentro del pacto de gobernabilidad, de entrarle a las posibilidades de desblindar este tema y volverlo a sus condiciones iniciales en el 2008. A las condiciones que habían en el 2008. Así es. Se lo pregunto porque el tema de que los diputados tengan blindaje no es nuevo, es decir, antes le llamaban inmunidad, eso se cambió, ya no es inmunidad, pero igual lo juzga la Corte, los investiga la Corte, es decir, los diputados ya tienen cierto blindaje, digamos, para usar el término, quizás no tan grueso como el que tiene la ley ahora, pero sí tenían un blindaje. Por supuesto, y es parte de la función, digamos, lógica de un diputado. Un diputado en otros países, cuando están enfrentados a los órganos legislativos, al órgano ejecutivo o al órgano judicial, hacen planteamientos de carácter político, se supone que debe haber una protección para evitar que por las declaraciones, actividades de carácter político de estos diputados, vaya el sistema, ya sea ejecutivo o judicial, a pasarle una factura. Por eso funcionan este tipo de protección. En todos los parlamentos del mundo hay algún tipo de protección. Pero aquí nos pasamos, obviamente, en superblindajes. Y lo que quería entonces el presidente Valderrama era volver a las condiciones del 2008. Ayer, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, al no haber consenso en esa Comisión de Gobierno, hasta donde entiendo, entonces lo que hicieron fue meter más blindaje de lo que ya existía, incluso metieron 5 elementos adicionales que no existen en la ley actual. Lo que hicieron fue perfeccionar, profundizar el blindaje. Y uno de los proponentes del PRD, Pedro Miguel González, en una declaración que le escuché, dijo, bueno, lo dejamos así para que este anteproyecto ya aprobado en la Comisión de Gobierno pasara al Pleno, con la intención de que el Pleno el día de hoy considerara la posibilidad de eliminar eso que se había propuesto ayer, porque el Pleno es soberano, el Pleno puede quitar, puede hacer lo que sea. Y cuando eso se lleva entonces a esa consideración, el presidente de la Asamblea, que fue el que llevó la iniciativa, dijo no, en el Pleno eso no puede llegar de esa manera. Obviamente, Eduardo, yo tengo algunas consideraciones de carácter político que me gustaría compartirlas. ¿Cuáles son las consideraciones políticas? El momento me parece que es un momento interesante porque ya estamos al final de la legislatura. Me quedan 2 días a la Asamblea. Eso significa que las cosas que se están haciendo ahora mismo van a tener de alguna manera un efecto en todo lo que viene ahora, en todas las negociaciones que vienen ahora para definir la nueva directiva de la Asamblea, porque venían construyéndose de alguna manera buenos niveles de consenso alrededor de las leyes
leyes que se estaban Esto aprobando, fracciona. esto de alguna manera introduce un ruido innecesario Dijo- y tiene sus consecuencias y va a tener sus consecuencias. Dijo usted que en eso esta no estaba en el negociación. pacto de gobernabilidad. No, no estaba en el pacto de gobernabilidad. Yo escuché a varios diputados el día de hoy decir que esto fue una iniciativa del presidente Valderrama que no estaba en el pacto. Quiero O imaginarme. sea, que cada partido estaba libre de votar como quisiera. Así es la verdad. ¿Qué pasa ahora? Hay una aparente o creciente indignación con este blindaje de los diputados. O sea, el nuevo blindaje o las reformas que se le hicieron a la ley. Y oigo grupos que están incómodos y molestos. Por supuesto, la sociedad civil, todos los que estamos fuera de la Asamblea, consideramos una imprudencia por parte de ellos, no solamente quitarse lo que no tenían que tener, sino además añadir elementos adicionales al blindaje, que fue lo que salió de ayer de la Comisión de Gobierno. Esto viene ahora, lo más seguro, pienso yo que va a ser muy difícil el día de hoy lograr un consenso en este pleno para que ellos cambien lo que aprobaron el día de ayer y nos lleven a las condiciones del 2008. Hay una presentación de una demanda, entiendo, ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Con la ley anterior? Con la ley esta que, sí, la que se todavía está es vigente. que todavía está vigente. La Corte debe pronunciarse, quién sabe si lo hace o no. Yo tengo mis reservas al respecto de este pronunciamiento. Pero lo que sí creo que es importante es que los diputados de la República todavía no han entendido que las condiciones políticas vigentes en este país son bastante distintas a las condiciones políticas del 2012. Yo siento que hay en estos momentos en la sociedad un hartazgo de las cosas que están pasando, hay un hartazgo de las lentitudes de la justicia, hay un hartazgo de las tropelías y de las irregularidades que vimos durante los últimos 5 años, hay un hartazgo de las cosas que están viniendo y que esta decisión de los diputados abona en el sentido de que la gente se siente más Usted habló de todavía. hartazgo. Sí, señor. ¿No genera un Hartazgo, desprecio a la Asamblea? Por supuesto, y siendo el órgano legislativo uno de los órganos con menor, digamos, imagen pública, estas cosas abonan en el sentido de mayor rechazo hacia la Asamblea. Le va a corresponder entonces a la nueva directiva que viene más adelante ver cómo intenta cambiar esta imagen de la Asamblea, que va a salir sin la menor duda deteriorada después de esta coyuntura. La siguiente pregunta me da hasta miedo. Venga. Don Rafa, no, porque en otros países este desprestigio de la Asamblea ha llevado a que el órgano ejecutivo u otro poder del Estado decida patear la mesa. Por supuesto. Por así decirlo. Y eso es un trastorno de las figuras democráticas que tenemos. Que en este momento, ante semejante desprecio, pudiera conseguir aplausos de algún sector. Por supuesto, son, digamos, en las teorías de las acumulaciones políticas que funcionan, estas son cosas que van acumulando a favor de eso que usted acaba de decir. Acumula a favor de patear la mesa. No creo que las condiciones políticas están para patear la mesa en estos momentos, pero se acumula a favor de eso, se acumula a favor del desprestigio de la Asamblea. Yo pienso que durante este primer año se han hecho buenos esfuerzos por mejorar la imagen de la Asamblea. El solo hecho de que el presidente haya decidido respetar la correlación de fuerzas y no traer tránfugas de un partido a otro y no comprar diputados de un partido a otro, le dio a la Asamblea las posibilidades de debatir, de actuar democráticamente, pero estas cosas deterioran la imagen de la Asamblea. Ahora, aún así había un pacto de gobernabilidad. Sí, señor. El panameñismo tiene 11, 12 diputados. Así es. Y tenía una alianza con el PRD. Pero Así es. escuchamos, por ejemplo, hoy hay un reporte de una reunión ayer de Benicio Robinson, de PRD, con un grupo de diputados de Cambio Democrático. Y una alianza Cambio Democrático-PRD se convertiría en una fuerza muy poderosa en la Asamblea, que incluso acumularía hasta más de las 2/3 partes. Mira, yo pienso que los análisis de correlaciones de fuerza en estos momentos no podemos hacerlas sobre la base de partidos o de bancadas de partidos. Dentro de cada una de estas bancadas hay fracciones, hay divisiones, hay corrientes. O sea, la bancada del PRD no es una sola. No es una bancada completa y unitaria. Benicio Usted Robinson conoce el PRD muy bien, don Rafa. representa una corriente de esa Pero a bancada. eso voy. O sea, Ok. hay palabras que yo le llamo parte del diccionario PRD. Venga. Y esto que le llaman disciplina partidaria, unidad monolítica, línea. O sea, en el PRD, en este momento, en la Asamblea, no está ninguna de esas Ni en tres el palabras PRD, ni en de ese ni diccionario. en ninguno de los partidos políticos. Sí, pero son del diccionario PRD. Los otros partidos Sí, no tienen el mismo pero diccionario, en Rafa. pero lo que quiero decirles es que la línea monolítica, la línea que se impone, todo ese tema se impone desde el poder.
¿ok? Cuando un partido está en el poder, el órgano ejecutivo impone la línea política. Eso es lo que pasa con los panameñistas ahora y lo que pasó con Cambio Democrático más adelante y lo que pudiera pasar con cualquier otro partido. Lo que era con Pérez Valladares y con Martín Torrijos en su momento. Esa línea férrea se madura, se desarrolla desde el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene 1000 maneras de poder llevar adelante esa línea. ¿Ok? Entonces no es un tema, ya no es un tema partidario, ya no es un tema del PRD, ya es un tema de todos los partidos políticos. Pues, y usted lo ve en todos los gobiernos que hemos tenido después de hay fracciones entonces en el PRD. En el PRD hay ¿Y en fracciones. Cambio Democrático también? ¿Lo veo más unido o es una percepción nada más? Yo diría que también las hay, obviamente que han tenido un mejor manejo público. El PRD se ha tenido sus diferencias, las ha llevado a los medios de comunicación. Benicio representa un sector de la bancada, hay otros sectores de la bancada que mantienen relaciones políticas con el partido de gobierno. Benicio mantiene o establece comunicación como diputado con fracciones del Partido Cambio Democrático. Todo esto que estamos viendo, diría yo, es el escenario que vamos a vivir durante las próximas semanas y que nos va a llevar, pues al final de cuentas, al desarrollo de la votación de la Junta Directiva. Quiero añadirte algo en el PRD. Por favor. Lo que está haciendo ahora mismo Benicio Robinson y algunas otras fracciones al interno de la bancada tienen repercusiones que van más allá del tema de la Asamblea. También van a tener repercusiones a lo interno del partido. Porque el partido, posiblemente en el transcurso de los próximos meses, se va a abocar a un congreso en donde vamos a decidir quiénes son los que van a conducirnos en el transcurso de los próximos años. Y de buena manera de lo que pase aquí, en la Asamblea, en la Junta Directiva nueva que viene, si queda o no queda Benicio Robinson como presidente, si queda o no queda una figura llegada a Benicio Robinson o a otras corrientes en la dirección de la Asamblea, tendrán una repercusión a lo interno del partido. ¿Se mantiene el pacto de gobernabilidad o está en riesgo el pacto de gobernabilidad en este momento? Yo diría que como cualquier otro pacto de carácter político es dinámico, yo pienso que en el fondo a la mayoría de los miembros, a los diputados del PRD, les conviene todavía mantener el pacto con el gobierno. Eso yo pienso que hay condiciones como para pensar de que a ellos les conviene y que harán lo posible por mantenerlo. No pienso que hay condiciones políticas para que la bancada del PRD o la mayoría de esa bancada haga alianza con la mayoría de la bancada de Cambio Democrático y se vayan en contra del gobierno del Partido Panameñista en este segundo año de gobierno. Yo siento que todavía es muy prematuro para llegar allá. Si leo la historia política de Panamá, normalmente estas cosas se producen a partir del tercer año, cuarto año. Todavía este año debe haber pacto. Pienso que todavía en este segundo año debe mantenerse ese pacto. Me quedo con eso, gracias a Rafael.